todos, bienvenidos a una clase nuevamente de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a estar dándole continuidad a unos temas que vimos anteriormente acerca del modernismo y del vanguardismo. Vamos a continuar esta vez, pero dándole importancia al modernismo en Guatemala. Y tenemos que en la literatura del modernismo y vanguardismo va a ser necesario entonces que anotemos en el cuaderno nuestro principio bíblico, nuestros valores y la cita en esta oportunidad, Juan 1:14. ¿Qué nos dice Juan? Entonces anotamos en el cuaderno: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo nos muestra el gran amor de Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo amado, en el cual nosotros podemos tener el día de hoy libertad y perdón en nuestro corazón, en nuestras almas. Y como principio bíblico vamos a tomar soberanía, porque Dios es el soberano. Él decide, Él decidió esta gran gracia para el ser humano y hoy día pues lo vivimos y lo tenemos. Valores, verdad y perseverancia, porque siempre de nosotros debe de salir palabra de verdad y de perseverancia, porque hay que ser esforzados también para alcanzar lo que uno desea, y si algo nos cuesta, pues seguir adelante hasta alcanzar lo que nos estamos proponiendo. Muy bien. Entonces, si regresamos al tema de la literatura del modernismo y vanguardismo, vamos a encontrar una clara diferencia de en lo que es esta época que está marcada por unas características muy especiales. Siempre va a tener cierto matiz o cierta característica del romanticismo, pero es más realista. Quiero que para comenzar leamos el poema que se llama El Derecho de Amar, de Rafael Arévalo Martínez. Luego que hayan leído este precioso poema, lo vamos a pensar, lo vamos a analizar, y quiero que noten el sentimiento que ustedes están percibiendo por medio del autor. ¿Qué sentimiento perciben ustedes en este poema? ¿Qué quiso dar a entender el autor? ¿Qué estaba pasando? Entonces ese sentimiento lo van a anotar en el cuaderno. Muy bien. Luego de haber hecho esta actividad, vamos a dejar claro que el modernismo surge como resultado de dos corrientes, una histórica y una literaria. Y este movimiento surge en Hispanoamérica, por eso tenemos aquí nuestro mapa de Hispanoamérica, que son los países que hablan español. También incluimos a España, pero este movimiento surge aquí, en América. Y hay que dejar claro de que cuando nos referimos a que fue resultado de dos corrientes, tanto una histórica y una literaria, es que los movimientos europeos de libertad que se estaban dando y la nueva corriente literaria van de la mano. Hemos explicado esto, que la literatura va de la mano de los sucesos que se está dando o que se están dando en la historia. Es así entonces como en Guatemala este movimiento modernista se materializó en la generación de 1910, también conocida como la generación del cometa Halley. ¿Por qué? Porque en este año fue visible este cometa, y este cometa pues cada cierto tiempo pasa, o sea, cada 60 o 65 años, si no estoy mal, pero rondea por ahí. Entonces, en esta década se vio el cometa Halley, y este grupo de escritores en Guatemala se denominó como la generación del cometa. Muy bien, es aquí donde entonces esta juventud surge expresándose de esta manera. Y especialmente en Hispanoamérica surge en Nicaragua Rubén Darío. Y entonces Rubén Darío manifestó, fue el autor, prácticamente fue el que comienza con su obra que se llamó Azul. Este libro marca el comienzo entonces del modernismo. Posteriormente, unos años después, España acepta este movimiento y lo ve tan pulido, tan presentable,
Y entonces es así como se esparce el modernismo a toda Europa también. Entonces, ¿cuáles son los rasgos que muestra la literatura guatemalteca del modernismo? Uno, la continuidad del romanticismo y a los movimientos de vanguardia. Los movimientos de vanguardia fueron aquellos que cambiaron la estructura tradicional y empiezan a crear diseños un poco fuera de lo normal, podríamos decir. Entre ellos está el cubismo, el modernismo, el expresionismo, que empiezan a involucrar o incluir imágenes hasta absurdas hechas arte, que fue muy bien recibida por las personas porque estaban cambiando de generación, por decirlo así, y empiezan a dar unos adelantos tanto en construcción o sea, arquitectura como en la literatura. Muchos autores se pronunciaron como fieles discípulos de José Milla y Vidaurri. Es el autor, por ejemplo, de una obra guatemalteca llamada La historia de un Pepe, ¿verdad? Y otras más. ¿Qué características tuvo el modernismo en Guatemala? El modernismo tuvo las características de tener temas exóticos, o sea, que la oposición a los temas de lo cotidiano, del realismo, condujo a elegir motivos irreales, inclusive hasta mitológicos o de otros tiempos. Entonces, vuelven a tomar ciertas características de la mitología y empiezan a hablar nuevamente de esos seres. También se da la primacía de la belleza, porque la búsqueda y el culto de lo bello envuelven una necesidad poética constante, o sea que los escritores pulieron su escritura de tal manera que podríamos decir que era casi perfecta. También podemos ver el alto nivel de lenguaje, porque buscaron pulir su estilo obsesivamente, va relacionado a la primacía de la belleza. Tuvieron un alto vocabulario, muy cuidadosos para hablar y palabras muy justas. ¿Qué otra característica entonces vamos a encontrar en el modernismo? Muy bien. Vamos a encontrar la siguiente característica, que es la preocupación por los temas sociales de Latinoamérica. La situación social que vivía Latinoamérica fue evidente en este momento. También la conciencia del fin del siglo, que porque estaba terminando el siglo 1800 y comenzando el 1900. Por lo tanto, en este sentido surge la obra de Rafael Arévalo Martínez como La Oficina de Paz de Porolandia, y que es una denuncia sobre el cambio de valores y cómo las formas del imperialismo pues quitan o mutilan las posibilidades del progreso de Guatemala. Entonces en Guatemala vamos a conocer los autores. Uno de los autores más sobresalientes pues fue Rafael Arévalo Martínez. Fue de uno de los mayores autores sobresalientes. ¿En qué? En tanto el modernismo y vanguardismo. Encontramos a Rafael Arévalo Martínez, el cubano José Martí y el nicaragüense Rubén Darío. Cabe mencionar que entre las obras que muy comunes, podríamos decir, de José Martí, podemos encontrar el poema La Niña de Guatemala. Y también tenemos aquí la imagen de Rubén Darío, que él fue el escritor de la obra azul que mencionaba anteriormente, con el cual se comienza esta característica literatura. Y el modernismo fue la característica, la viveza que tenía Rubén Darío para redactar, es que lo llevó a que esta corriente fuera la primera corriente hispanoamericana que es exportada a otros continentes. En España sobresalieron Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es el autor de la obra Platero y yo. Es una obra representante de este autor. Para concluir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un cuadro sinóptico de las características del modernismo. Las características las encontramos en la página 135. Y vamos a realizar
Este cuadro sinóptico para luego lo vamos a subir en la tarea indicada en Classroom. Ahí les voy a habilitar la entrega de esta tarea del cuadro sinóptico del modernismo. El título va a ser Características del modernismo, cada uno de los temas y sus características. Y para terminar el ejercicio 1 y 2 únicamente de la página 136. Únicamente suben el cuadro sinóptico a Classroom. En los ejercicios 1 y 2 del libro, eso no lo tienen que subir. Así que chicos, llegamos al final de este tema tan apasionante que son las corrientes literarias, y a mí me encanta cómo surge esta nueva corriente en Hispanoamérica, gracias a la obra de Rubén Darío titulada Azul y a su ingenio, ¿verdad? Pero Rafael Arévalo Martínez fue uno de los máximos representantes de la poesía en Guatemala. Así que hagan sus actividades a buen ritmo, no lo dejen para muchos días, sino que vayamos trabajando en orden para no quedarnos y no atrasarnos. Así que cuídense mucho chicos, nos vemos hasta la próxima.